Se me hace que no. ¿Cómo están? No llegaron a los molletes. ¿Cómo están, hermanos? Tampoco me grite. Ah, muy bien, hermanos. Qué bueno que están muy bien. Yo contento de verles de nueva cuenta, de saludarlos y sobre todo de compartirles de la palabra de Dios. Eh, este tema, hermanos, lo di exactamente como un año y medio allá en Torreón y es diferente o es de una estructura diferente a lo que siempre o a lo que tengo más en común redactar mis predicaciones o mis clases. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible para que entendamos esto. Es más una reflexión de mi vida. Le voy a contar un poquito de mi vida. No sé qué, le voy a contar una anécdota de mi vida que espero no se ría, sino reflexione en ella, ¿ok? Y si se ríe, que se ría conmigo, no se ría de mí. La risa es la que cala, hermano. Ok, no se preocupe. En Torreón, antes de venirme para acá, am, trabajé con un tío que tiene unos negocios, ¿ok? Empezó a poner unos negocios y yo le ayudé, ya había terminado mi escuela, eran mis vacaciones y yo decía, pues para generar dinero, ¿no? No estoy haciendo nada en mi casa, diría mi hermano, estoy de okis. Entonces dije, bueno, pues vamos a trabajar. Le dije a mi tío, me contrató y empecé a trabajar con él. Un día en particular tenía varias encomiendas en ese día. Una de ellas era unos guacales de rejitas de madera. Las iba a pintar de varios colores. Iban a ser adornos, pero también al mismo tiempo estantes. Iban a estar colgados en la pared y bueno. Entonces el punto es que mi actividad del día era pintarlas, ¿ok? ¿Qué iba a hacer? Pintarlas, ok. Entonces, pues como buen pintor yo, como buen pintor, saqué las rejitas de madera. Imaginémonos que el negocio de mi tío es la entrada aquí del local, ahí donde se abren los portones, y está exactamente estructurado igual. Hay una avenida grande de dos sentidos y un camellón en medio con bastante espacio. Hay un árbol muy bonito, muy grande, en el cual puse mi silla, ¿verdad? Puse mi silla, puse salud, puse ¿qué me había comprado? Unas papitas, creo. Puse ahí unas papitas, un agua, saqué las rejas y saqué mis pinturas. Yo me la iba a pasar muy bien ahí pintando, la verdad. Y luego está, para mi buena suerte, el clima se portó bastante dócil, no estaba haciendo mucho calor. Entonces yo estaba disfrutando, pintando. Si llegaba alguien a la tienda, yo atendía, me regresaba y seguía pintando. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos, de la situación que pasó? Algo muy interesante. Donde yo estoy sentado, así enfrente de mi vista, imaginemos que es donde están ustedes, los de aquí del medio, está la Soriana. Está una Soriana ahí en esa esquina, pero justamente esa esquina es la bodega de la Soriana. Entonces los trailers que llegan con carga tienen que maniobrar de una manera muy extraña para poder entrar a esa esquina de esa bodega. Entonces, yo estaba sentado y de repente vi a lo lejos que se acercaba el tráiler, iba a entrar a Soriana. Dije, va a entrar a Soriana. Y sí entró. No soy brujo ni nada de eso, hermanos. Simplemente pasó lo que tenía que pasar, iban a entrar ahí en la esquina. Pero en esa maniobra que trató de hacer, se tardó mucho. Total, ya entró, descargó, yo seguí pintando. Y al momento de irse, hermanos, al momento ya de haber terminado la descarga y de irse para salir, pues es del carril que venía, entró y ahora tenía que dar otra vuelta más abierta para poder irse y hacer sus labores, ¿no? Entonces, el tráiler pues obviamente es grande, demasiado grande para esa vuelta, tenía que maniobrar bastante. Entonces, cuando hace la vuelta, no choca, pero se queda estorbando ahí el tráfico. Y yo seguí pintando, dije, nah, pues ahorita se quita. Yo seguí pintando y de repente pues ya llega un carro por aquí, se queda parado y luego llega otro y otro y otro. Y de repente cuando volteo ya es una fila enorme y de repente todos pitando y gritando. Y yo, ay, qué estrés, no dejan pintar a gusto.
Y el camionero, ¿no? Supongo bien nervioso, ¿no? Echándose para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, no podía. Y luego que escucho, ¿qué cree? El camión de la basura. Y luego allá, exactamente en esa colonia donde está ese negocio, son calles muy reducidas. Entonces, para acabarla, pasa el camión de la basura. Entonces, el tráiler ya está estorbando los dos sentidos y aparte viene el de la basura hacia atrás. Desorden total, caos total. Y yo ya estaba estresado de todos los que estaban gritando y pitando. Total. Cuando analicé todo eso, aparte de que me causó gracia, dije, ¿cómo esto se puede aplicar de una enseñanza en nuestra vida? Tal vez pues, está muy loco el considerarlo, pero cuando usted vea estos puntos, me va a entender. El primer punto, hermanos. ¿Sí entendió mi anécdota? Porque los veo así como que, ¿y qué camión era? ¿Y de qué color iba a pintar las rejas el hermano? ¿Cuáles papitas se compró? Eso no interesa, hermanos. Lo que interesa son tres cosas. Número uno, el tráiler. ¿Ok? Número uno, el tráiler, bien. Número dos, los autos. Los autos que estaban pitando y haciendo relajo. ¿Ok? Número dos, ¿cuál? Los autos. Y número tres, no es cierto. ¿Ya ve cómo inventa? ¿No es mentiroso? Número tres no le voy a decir hasta el final. Así que quédese despierto, por favor. Muy bien, entonces, el primer ejemplo, hermano, el caso número uno, el camión. ¿Ok? Tres cosas que pude notar del camión. Muy grandote. Demasiado grande para el caminito ese. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? Que en nuestra vida van a haber problemas del tamaño de ese camión. No tamaño camionetón, no, tamaño grande. En nuestra vida va a haber problemas tan grandes que no van a caber y nos van a estorbar. Vamos a decir, que no se mueve el problema, ¿verdad? Ya, olvídese ya del camión, del tráiler. ¿Por qué no se mueve ese problema? El obstáculo es tan grande. ¿Qué voy a hacer con ese obstáculo? ¿Ok? En Lucas capítulo 22, hermanos. En Lucas capítulo 22. En el Evangelio según Lucas capítulo 22, en el verso 44. Si usted quiere entrar en el contexto, la escena es Jesús ora en el Getsemaní. Y como todos sabemos, cuando Jesús ora en el Getsemaní es porque se acercaba a qué cosa? La hora de la crucifixión, ¿verdad? Iba a padecer grandemente el Señor Jesucristo. Verso 44, capítulo 22 de Lucas. Voy a leer desde el 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en qué cosa. ¿En qué? No los escucho. Ok, tentación, muy bien. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, pues lejitos. Y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró. Verso 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Fíjense cómo desde esta oración y desde todo el ministerio de Jesús, Jesús siempre buscaba que el reconocimiento fuera para Dios, que la honra y la gloria fuera para Dios. Incluso en el momento de más tensión, de más tribulación, de más angustia, porque el Señor Jesús fue humano como usted y como yo, de carne y hueso, de más angustia, dice, aún así, si tu voluntad es esta, que se haga, que se cumpla. Verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Verso 44, y estando en qué? En agonía, estaba sufriendo el Señor Jesucristo. Oraba más que, no dejaba que eso lo agobiara, no dejaba que fueran más grandes sus problemas, no dejaba que fueran más grandes. Al contrario, oraba con más, dice, intensidad. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es un fenómeno médico que sí pasa, hermanos. Cuando el ser humano está bajo tanto estrés, sus vasos capilares se adelgazan tanto que se mezclan con la sangre.
Entonces el sudor se mezclaba con la sangre. ¿Ok? Entonces el Señor Jesús podemos ver que estaba bajo una presión que tal vez usted ni yo no hemos padecido. En palabras del apóstol Pablo dice, bueno, del escritor a los hebreos dice, porque ustedes no han padecido, ¿hasta qué? Hasta la sangre. Bueno, al menos yo no, hermanos. No sé si ustedes, pero al menos yo no, ¿verdad? No he padecido tanto ni tan agobiado como el Señor Jesucristo. Entonces, ¿eran o no eran grandes los problemas del Señor Jesucristo? Una tribulación enorme, un obstáculo grande, ¿verdad? Si lo queremos relacionar, era muy grande esa camioneta, ese camión, demasiado, pero no dejó que fuera más grande su obstáculo, sino que fuera más grande ¿quién? Su salvación, Dios. ¿Ok? Entonces a veces pensamos que nuestros problemas son como ese tráiler que estorbaba, inmensos, que no les encontramos salida. No, pues ¿por dónde me voy? A veces son así. Otra cosa que vi o que entendí del camión, del tráiler, que es muy difícil manejarlo. ¿Alguien de aquí ha manejado trailers? Yo tampoco. Sí, no, yo tampoco más. Yo trabajaba, bueno, no trabajaba, hice algunas prácticas de mi escuela en Torreón en una camionera. Entonces yo andaba ahí entre el aceite. Obviamente tenía el pelo corto, hermanos, porque era un trabajo tan sucio que no iba a manchar mi cabello, tan bonito que Dios me dio. No, usaba el cabello corto porque el trabajo era muy sucio, terminaba lleno de aceite hasta las orejas, todo. Pero lo que vi, uno de los mecánicos me enseñó más o menos lo de las velocidades y todo eso. Es muy complicado, hermanos, manejar un tráiler. Muy complicado, demasiado complicado. Entonces, a veces el sobrellevar esos problemas o el manejar esos problemas va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Por ejemplo, la decisión de Abraham sobre Isaac. ¿Recuerda ese pasaje? Esa decisión de Abraham era que difícil. ¿Cómo Abraham iba a sacrificar a su qué? A su propio hijo, al hijo que Dios le había entregado en promesa. ¿Usted lo hubiera hecho? ¿Por qué duda? Si se lo pide Dios, era una prueba para Abraham. Y Dios le dice, vi tu fe, Abraham. Vi que estabas dispuesto a seguir. Vi que estabas hasta el último momento decidido a seguir lo que yo te mandara. ¿Qué le decía Abraham a Isaac cuando le preguntaba por el cordero? Dios proveerá. Imagínense, pobre Isaac, ¿verdad? Como cuando un niño chiquito, ¿me compras esto? Ahorita. Sí, ahorita. Y ese ahorita no llegaba. Yo creo que Isaac se ponía cada vez más nervioso. Oye, no hay ningún cordero, papá. Se me hace que me estás mintiendo. Ya llegamos a la cumbre y mira, no hay nadie. La decisión que enfrentaba a Abraham para sacrificar a Isaac fue una decisión que tenía que manejar muy complicada. A veces, hermanos, manejar nuestros problemas en la vida van a ser muy complicados. Pero dice en Corintios el apóstol Pablo que Dios también manda juntamente con la prueba la qué? La salida. Y no va a haber prueba que no puedan soportar. ¿Ok? Entonces tenemos que estar confiados de esa palabra, hermanos. ¿Usted está confiado de eso? Se me hace que no. ¿Usted está confiado de eso, hermanos? Sí, sí, porque aunque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, aquí los envío como ovejas en medio de lobos, dice Jesús. Yo he vencido al mundo y mi paz les dejo. Ok, entonces, que aunque sea muy difícil manejarlo, tenemos que entender que somos capaces, pero no nuestras fuerzas. ¿Se acuerda que el hermano Abraham nos decía, Salmo 100, ¿qué? No, ya se le olvidó. Salmo 121, que dice que va a alzar sus ojos ¿a dónde? A los montes, arriba, porque de ahí va a venir ¿qué? Su socorro, su ayuda. Entonces, mi ayuda no viene de mí mismo, de mis fuerzas, de mis capacidades, viene de Dios. Muy bien. Entonces,
Estas dos características que hemos visto, el camión era muy grande. El camión era difícil de manejar. Última, se necesita mucha preparación para manejar ese tráiler. O se lo pueden entregar la licencia a cualquiera, hermanos. ¿Verdad que no? Necesitan tener una verdadera experiencia, capacitación, salud para manejar ese tráiler. Bueno, pues para manejar los problemas de su vida, necesita prepararse, hermano. Porque si no se prepara, dice Jesús, va a ser como el hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó con la casa? Se cayó. Se cayó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se preparó o cómo podemos ver que se preparó el Señor Jesucristo? De dos formas, con ayuno y con oración. Cuando fue tentado, cuando tuvo ese ayuno, los 40 días en el desierto, y fue tentado después, vemos que más adelante Jesús enseña que el ayuno va acompañado de la oración, ¿verdad que sí? El ayuno, lo verdaderamente no es que te abstengas de la comida, sino que lo acompañes de la oración con un propósito espiritual. Entonces, ¿qué es una forma que nosotros podemos ver en la preparación de Jesús? El ayuno, pero más importante también la oración, ¿verdad? Debemos de ser eh, cristianos de oración, hermanos, de oración. Si ustedes se fijan en las cartas del apóstol Pablo, siempre en alguna sección mete una oración. Bendito sea el Padre nuestro celestial y termina siempre, amén. Siempre hace una oración, tanto por la iglesia a la que se dirige o por la persona, Timoteo, Tito, Filemón. A los que se dirige hace una oración y dice en varias de sus cartas, siempre acordándome de vosotros, ¿en qué? En oración. Entonces vemos que el apóstol Pablo era un ejemplo de alguien que oraba. ¿Qué estamos viendo en Jesús cuando se va al Getsemaní? ¿Qué fue a hacer? A orar. ¿Qué hizo en el desierto? Ayunó, sí, pero entendemos que también oró. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos para poder manejar esas pruebas. Otro ejemplo de preparación, pues es el estudio del apóstol Pablo, ¿verdad? Que si bien lo hizo cuando era de los fariseos, cuando era totalmente judío, eso le sirvió para qué? Para evangelizar. Eso le sirvió para evangelizar. Su preparación previa le sirvió para ir a Macedonia, para ir a Listra, para ir a Derbe, para ir a Roma, para ir a Grecia, para recorrer todo aquel mundo y llevar el evangelio. Entonces, muchas veces ponemos el ejemplo de Pedro, de que, no, pues es que Pedro no se preparó. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, sí, pero Pedro era un apóstol. Usted no lo es, hermano. Usted no es tampoco una apóstola. Necesitamos prepararnos. ¿Queremos enfrentar los problemas? Necesitamos prepararnos. Muchas veces, ahorita les decía a los jóvenes, muchas veces queremos tomarlo de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Sí, me voy a esforzar, sí, voy a ser bien valiente. Pero ¿qué dice después? Muchas veces queremos la bendición de esforzarnos y ser valientes y que Dios nos acompañe, pero nos olvidamos del siguiente versículo de Josué, que medites la palabra de noche y de día y que no la dejes a diestra ni a siniestra. Ay, ¿a poco también dice eso, hermano? Sí, sí, pero a veces tomamos lo que nos conviene, ¿verdad? Queremos las bendiciones, pero no queremos el trabajo que nos manda. Segunda de Timoteo, capítulo 2 verso 6 si no recuerdo mal, dice, el labrador para trabajar, para disfrutar de sus frutos, tiene que trabajar primero. Si alguien quiere disfrutar de lo que va a cosechar, antes, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, esforzarse y trabajar, ¿ok? Entonces, ese fue el ejemplo del camión, hermanos. ¿Todos estamos aquí todavía? Ok. Ahí vamos a hablar del camión y luego íbamos a hablar de quiénes. De los carros. Ese, en mi punto de vista, es lo más divertido. Porque voy a criticar, no se crean. Porque vamos a ver el ejemplo de los carros. Vamos a ver el ejemplo de los carros. Fíjense. Cuando yo volteo a ver a los carros, pues adelante, pues, un carro así bonito del año y luego un taxista y luego otra camionetita y luego otro taxista. De todos esos ejemplos, ¿quién cree que eran los más argüenderos? Sí, ¿cómo supo?
Nada contra los taxistas, es los taxistas de Torreón, no de la Ciudad de México. Aquí son diferentes. Esperemos que sí. Entonces los taxistas, híjoles, ni porque traían pasajes se detenían. Ya ve que en las películas o en los programas a veces ponen las groserías de ti. Bueno, haz de cuenta que ellos hablaban ti, 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 ti. De nueve palabras, 15 eran groserías. Yo ya estaba así, criticando, y le dijeron hasta de lo que se iba a morir al pobre trailero. Al pobrecito trailero. Un abrazo donde quiera que esté. Pobrecito. Pero criticaban a morir, hermanos. Criticaban y criticaban y criticaban. Yo de verdad nomás volteaba y casi de que, pues bájate y condúcelo tú, si tanto estás diciendo, ¿no? A ver, pues muévelo tú, sal tú de ese apuro. Muy bien, entonces, los autos, ¿qué hacían? Criticaban. A veces en nuestra vida, hermanos, vamos a ser los que critican malamente, que no deberíamos, como ahorita yo, ¿verdad? Vamos a ser los que critican. ¿Qué ejemplos podemos ver? En el ejemplo de Job, hermanos, que para mí es de los más claros y precisos. Sus amigos. Al principio del libro de Job nos dice que Job era un hombre que recto y justo ante Dios, ¿ok? Y esa premisa se debe de quedar, esa es una verdad. Pero ¿qué pasa después? Sus amigos llegan y le dicen, Job, se me hace que algo hiciste mal. Job, es que no es normal que te estén pasando tantas cosas malas. No eres tan justo, pues. No eres tan recto. Con esos amigos, ¿para qué quiero que? Amigos, sus propios amigos lo estaban criticando. Job, ya, por favor, confiesa tus pecados. Luego, para acabarla de amolar, hermano, su esposa, ¿qué le dice? Maldice a quién? A tu Dios y vive conmigo. Y amémonos siempre. Y yo te voy a apoyar. No le dice eso, ¿no? ¿Qué le dice? Muérete. No, hombre, pues mejor no te cases, ¿verdad? ¿No enseñaron eso en el de matrimonios? Que no se casaran. Ah, no, es doctrina de demonios. Ayer vimos que es doctrina de demonios enseñar que no se casen. Mejor tomen su tiempo para casarse, mejor. Bueno, pero ese no es el tema. Entonces le dice a su esposa, Job, muérete. Adrián, imagínate que la hermana te dijera eso. Qué fuerte, ¿verdad? Así que Adrián con una lagrimita. Sí, o sea, tu compañera de vida, tu ayuda idónea, tu ser querido, tu amada, tu pareja, tu complemento, te dice, muérete. Híjole, pobre Job, se le murieron sus hijos, sus riquezas materiales desaparecieron, su salud se vio afectada en su piel, estaba entre silicio. Pobre Job, lo único que esperaba era amor, comprensión y ternura. Y nomás escuchó las palabras de su esposa, muérete, Job. Ya, de verdad, ya, de verdad. En ese entonces yo creo que no existía la eutanasia, pero si hubiera existido, aplícatela tú solo y ya, por favor, para. Ahora sí que como dice una secta, para de sufrir, para de sufrir, para de sufrir. A veces criticamos así, hermanos. Suena un poquito chistoso y todo, pero a veces criticamos así. Dice el apóstol Pablo, si no me equivoco en Efesios, que ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación. Si lo queremos mexicanizar, si no tienes bueno nada que decir, no hables, por favor. Pablo le está diciendo, edifiquen con lo que salga de su boca. Santiago habla de que el hombre, bienaventurado, que refrena su lengua. A veces no nos ponemos a considerar, hermanos. ¿Le pueden subir un poquito, Luna, por favor? Me siento medio sordo. A veces no consideramos que nuestras palabras tienen un gran peso en las demás personas. Muchos correctamente pensamos que nuestras acciones, sí, nuestras acciones obviamente hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Pero también considerar que el peso de lo que le decimos a las personas tiene gran repercusión. Que a un hijo le decimos toda la vida que no sirve, es que se la va a creer.
Y de grande, ¿qué cree? Hacerlo. Porque vivió toda su vida bajo ese criterio. Si una persona toda su vida le llevaron a la escuela, un burro, es que no estudias, eres un burro. Y luego le ponían, los maestros le ponían ese sello de qué? De periquito, de burro. ¿Me contaron? A mí siempre terminaban. Y esto lo estamos hablando en el mundo secular. En el mundo aquí dentro de nuestra congregación, las palabras que decimos a los hermanos tienen mucho más repercusión, porque se supone que somos una hermandad, una fraternidad, somos un mismo cuerpo, hermanos. No por eso nos decimos hermanos, ¿verdad? Si no, pues nos llamaríamos tú, aquel. Pero somos hermanos, somos una familia. Imagínense decirle a la propia familia, ¿no sirves? Bájate mejor de ahí, no lo hagas. Por eso el apóstol Pablo dice, ninguna palabra que salga de vuestra boca, sino la necesaria o la que es para edificación. Si no tenemos algo para edificar a, la demás, a los hermanos o a las demás personas, pues mejor pensar y luego existir, ¿verdad? La famosa frase. Primero hay que pensar lo que vamos a decir. Muchas veces somos impulsivos y hablamos, veneno, y estamos listos para criticar. Otro aspecto que provocaban estos autos, aparte de criticar, no ayudaban. Yo no vi a ningún taxista o a ningún automovilista bajarse de su carro y... No, nadie, nadie fue para acercarse a ayudarle. A veces en nuestra vida también somos así, no ayudamos. Criticamos y decimos, y es que, ¿por qué el edificio tiene el blanco y el verde, hermano? O sea, es un feo. ¿Qué pintan los tres colores? No, pues píntalo tú. Estás criticando, a ver, es la cubeta de la pintura y píntalo tú. Ay, no, es que hermano, es que hay que retocarlo. Retocarlo tú. Es que los cables se ven muy feos, güey, ¿no? Tienes tiempo de arreglar los cables. ¿Me entienden, hermanos? A veces estamos muy listos para señalar, pero no queremos que el dedo apunte a nosotros. Ah, no, no me digas, hermano. Yo tengo mi trabajo, yo tengo esto. A mí no me digas nada. No ayudamos. Criticamos, decimos, pero no ayudamos. ¿Se acuerda de la historia del buen samaritano? Esta historia, hermanos, si no lo ha profundizado, desde el nombre ya nos da una enseñanza. ¿Se acuerda aquel pasaje donde Jesús y sus discípulos están en Samaria y se encuentran con esta mujer y el contexto es, los samaritanos, ¿quiénes eran? Impuros. Cuando fueron cautivados por el imperio babilónico, se mezclaron. Los hebreos, los judíos se mezclaron con otras razas, entonces su sangre ya era una mezcla, ya no eran puros. Por eso no eran queridos los samaritanos, que se mezclaron. Y entonces en la Biblia, si usted lee el Nuevo Testamento, algunas partes dice camino de gentil y camino de judío. Y otro dice que camino de samaritano. No se querían ni ver, ni tocar, ni nada. Entonces, desde el nombre, hermanos, cuando dice buen samaritano, para los judíos era, no hay buenos samaritanos. Tampoco sí hay buenos samaritanos. La enseñanza que Jesús les da es que ni el levita, ni quién, ni el sacerdote ayudaron a ese hombre. Ni el levita, conocedor que ministraba ¿dónde? En el templo, alguien cercano a Dios, ni el sacerdote, que era el que ministraba dentro de los oficios religiosos, fíjese, ninguno de ellos dos ayudó, sino un samaritano. Imagínese que usted era un judío, era un fariseo, era un escriba que escuchaba esta enseñanza de Jesús. Era como una piedrota, así en la mera cabeza. Porque les está enseñando a ustedes que profesan ser dignos y ser el pueblo escogido, les voy a poner en la misma historia que un samaritano.
y que ese samaritano fue mejor que ustedes. Para los judíos fue cachado con guante de autoridad. La historia, pues, del buen samaritano es entender que aquella persona a la que juzgamos antes de conocerla, esa persona es la que sí ayudó. Entonces, hermanos, de los carros aprendí y les comparto que no es bueno. Es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil criticar, pero es mucho más difícil ayudar a los tuyos. Hay una frase de un filósofo que dice que el hombre está destinado a la destrucción porque es más fácil tumbar que edificar. Y sí, cierto. Es mucho más fácil romper que construir, que arreglar. No es bueno criticar y que es mejor ser proactivos para ayudar, sino ser como esos carros que no ayudaban en nada. Nomás estaban generando más caos con sus claxon. A mí me estresa mucho que la gente dijera, si usted quita no lo haga. Cuando lo haga, cuando yo vaya a... Ok, entonces, el primer ejemplo que fue, ¿qué? El trailer, ¿verdad? Segundo ejemplo fue, y el tercer ejemplo, no, ve que quisiera inventar. Les dije que no les iba a decir hasta el final, ¿verdad? ¿Está despierto? ¿Está listo para escuchar? ¿Está listo para escuchar tu sorpresa? ¿Está emocionado? El primer ejemplo fue Spider-Man. El segundo ejemplo que yo vi con Sara. Pero el tercer ejemplo, me tumbó fuera. Viene el de la basura. Viene el señor de la basura. ¿Qué estás haciendo? Y ella va a ver. Era un momento. Bueno, no sé negra. Yo te dije, la verdad, estaba estacionada, no había nada, el conductor estaba ahí. Por sus pantalones. Ahora, pues nada, hay un puesto de gordita. Y lo entiendo, la verdad, ya que vaya la gente. Pero bueno, no se nada. Yo no me había dado cuenta. Estaba viendo los carros a través de la basura que ¿cómo? Exactamente. Podemos ver el trailer, podemos ver los carros, pero es pero sí. Relacionado a esto, cuando Jesús ya sabe que tiene que hacer hay una escena donde Pedro le pone un con esto, él dice, ¿cuántas veces Satanás? Jesús te dice,
No quiero decir que usted es Satanás, ¿eh? No. A ver, es un asunto. Quiero decir que a veces nos comportamos como Pedro. Y es verdad lo que pienso. La actitud del que quisiera empezar por más, por más que no tanto se predica, nos entra por una. Sí, tengo leer. Saliendo del equipo, porque por la PC, te hablo del hermano, de un camión. Ayer era que nos quedábamos con el Cristian, Frontera y aquí un niño, el hermano Barrera le dijo, ¿quieres ir a Egipto? Sí, vamos a conocer. Era en forma de broma. Y nos dio sentido porque mira todo el no. A veces la gente de aquí no sí, pegando de más. Ya cuando regresé a la casa, dijo Dios le digo. A veces pues no somos, perdón, a veces no fallamos, no permitimos nada. ¿No sé usted haya alguna vez puesto a analizar esto de Marcos? Si usted lee esto, dice que en una mercado pequeño, Pablo y Bernabé discutieron, porque Marcos, Juan, que también se llamaba así Juan, del perdido Marcos, por su juventud, desistió, ahora pasó, ¿sabe qué? Desistió de bueno, total, Marcos, después de mucho tiempo, si nosotros leemos algunas epístolas de los Pablo dice, y trae a Juan, y otras frases donde la Pablo de una manera muy grande de que es que lo necesita para el mismo para que decidió ahora el mismo el cambio de marca fue de haber seguido de la hacer 10 minutos y nosotros escribimos una y nosotros escribimos una es un joven que no quiso nada de la nadie es importante. Eso de los cambios, eso de los cambios, y sí, muy grande. Entonces, nosotros debemos cambiar, cambiar la actividad. El arrepentimiento, si nosotros lo queremos ver en términos de la palabra, significa un cambio de actitud. Un cambio de actitud, no solamente es curar, no, es cambiar, cambiar. Bueno, yo sé que está mal, ya no puede ser. Va a tratar de ser horrible. Pero dice la canción, tropecé de nuevo. Mira, es así que la abuelita, la abuelita, entonces estaba viendo como tipo de entrevista a mujeres, no me acuerdo, cuando hay un choque, no te debes de concentrar en el choque, tienes que concentrarse en la reacción, porque
Se considera el choque y que causa. ¿Y qué consecuencia? A veces nosotros preguntamos en los baches, ¿y qué creen? Le adivina el bache, ¿no? Tiene que concentrarse en la salida. A veces preguntamos tanto los problemas que no vemos la salida. Entonces, hermanos, ¿cuál es la reflexión con la que yo me quedé? A veces solo se cambian, a veces tenemos que cambiar. Criticar, decimos, criticar, edificación porque edificar, no criticar, ayudar. Número tres, a veces somos muy que no. Y yo decía, algo muy importante es tener el mano, a veces que no, así como, entonces, parte del problema, parte de